Y en el día de hoy nos vamos a concentrar en el tema Una iglesia que persevera, que es nuestro segundo tema, aunque vamos por 3 semanas con esta, pero vamos a concluir este tema que lo iniciamos la pasada semana, o lo iniciamos más o menos, ¿verdad? Una iglesia que persevera. Luego los siguientes 3 temas los vamos a distribuir en las 2 semanas que nos quedan de este mes, si el Señor así lo permite. Pues quedamos en este tema, una iglesia que persevera, pero antes, como es costumbre, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos concede de estar aquí en esta congregación, confiando, oh Dios, en que tú estás obrando bendición en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por los que han podido estar durante estas 3 semanas. Te pido por los que aún no han podido, que tú les des la oportunidad de también ser partícipes de este estudio. Bendice este tiempo, permite que sea provechoso en gran manera. Gracias por todo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Les decía que este tema, una iglesia que persevera, pues lo fundamentamos básicamente en 2 versículos de nuestro libro de los Hechos, en el capítulo 2, es el verso 42 que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego el 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Como pueden ver ahí, hay muchas cosas en las cuales la primera iglesia perseveraba, y las vamos a ir desarrollando en breve. Pero esta palabra me llamó mucho la atención en la preparación de estos estudios, lo que es perseverar. Definíamos la semana pasada y reiteramos brevemente esta definición que tomamos, que dice: perseverar significa permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Recordábamos un coro que dice por ahí: alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Pero yo le alabo en medio, como dice, en medio de mis quebrantos. Porque este Cristo Santo, ¿cómo dice? Amén. Se glorifica dentro de mí. De manera que podemos, incluso de ese coro, encontrar el tema de perseverar, ¿verdad? De acuerdo a la definición que hemos dado. No significa perseverar cuando todo marcha bien. Así cualquiera persevera. Si es que se puede decir perseverar, ¿verdad? Es cuando perseverar, otro significado que podríamos darle, muy acorde también a la definición que está acá, es que usted va hacia un lugar, va caminando, se tropieza y se cae. Luego usted dice: hombre, ya me caí, yo mejor me voy para mi casa. Eso no es perseverar. Usted tiene que levantarse y continuar el camino, ¿verdad? Y si se vuelve a caer, entonces párese y continúe, porque usted está claro la meta que tiene y hacia dónde va. ¿Verdad que sí? Claro. Ustedes están claros, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta, amados hermanos? Allá, ¿verdad? Hay que perseverar hasta que llegue ese día. Nuestra meta es el reino de los cielos. Perseveramos hasta, porque no nos vamos a dejar caer, porque tuve una prueba y entonces ya, yo voy a dejar de ir a la iglesia, voy a dejar de servir al Señor porque tengo muchas pruebas o las cosas no andan bien, etc. Esto es perseverar, permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad.
Alabado sea el Señor. Entonces vamos a entrar en desarrollar algunos de esos aspectos que vimos ahí en esos 2 versículos que leímos. Dice la palabra de Dios, dice que perseveraban en la doctrina. En la doctrina, dice el verso 42 del capítulo 2, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Debemos nosotros también perseverar en la doctrina. ¿En cuál? En la misma doctrina de los apóstoles, que es la que tenemos. Amén. Mire qué interesante, ¿verdad? Que no es la doctrina de un fulano tal que se inventó. No, esa dice la palabra que la desechemos. Doctrinas de hombre, que no sean la doctrina del Señor, hay que desecharlas. Ahora, la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina escrita en la palabra de Dios, en esta hay que perseverar. Eso está claro. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto tiene que ver, amados hermanos y hermanas, tiene que ver con mantenerse aferrado a la palabra. ¿Haciendo qué cosas? Estudiando la palabra, escudriñando y meditando en ella, día tras día. Eso es perseverar en la doctrina. No es leer la palabra de Dios un día y luego, o cuando se recuerda, ¿verdad? Como le pasó a una anciana, creo que fue hace mucho tiempo, a una persona adulta, ya, que pasó muchísimo tiempo buscando sus lentes. ¿Y dónde están mis lentes? ¿Y dónde están mis lentes? Hasta que un día, buscando, organizando la habitación, dice, oh, pero míralos aquí donde están, dentro de la Biblia, ¿verdad? Hacía tiempo que no, parece ser que no pasaba por la Biblia. No se le ocurrió que los lentes podrían estar allí en la Biblia. Pero allí estaban esos lentes hacía un buen tiempo y ella no encontraba esos lentes. Espero que no nos pase a ninguno de nosotros, ¿verdad? Porque seamos realmente asiduos lectores de la palabra de Dios. Perseverar en la doctrina. Para perseverar en la doctrina hay que conocerla. ¿Y cómo la conocemos? A través de la palabra, leyéndola, ¿verdad? Es que podemos conocer la doctrina en la que hemos creído y en la cual debemos perseverar. Debemos estar aferrados a la palabra, estudiándola, escudriñándola. Hay términos, digamos, de categoría, por así decirlo, o formas de acercarnos a la palabra de Dios. Yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Una cosa es leer la Biblia. Ya leí el Salmo de hoy. Antes de irme corriendo para el trabajo, déjame leer el Salmo 121, que es bueno para cuando uno va a salir. Y ya lo leí rápidamente. Amén. Pero eso no es malo, ¿verdad? Hay que leer la palabra de Dios, hay que leerla de todas maneras. Pero no se olvide de escudriñarla. Para eso tiene que tomarse un tiempo mayor, no un tiempo de 5 minutos antes de ir al trabajo. Para escudriñarla hay que sentarse, si es posible, con material auxiliar, llámese diccionario, llámese un comentario bíblico, para usted escudriñar, a veces palabra por palabra. Usted está estudiando un texto y dice, pero déjame ver qué es lo que significa esto, qué significa esta palabra, qué significa esta expresión, y lo busca en un comentario. Los comentaristas pues aportan bastante en eso, y ahí usted está escudriñando. La próxima vez que le toque leer ahí, ya usted va con luz, usted va con mucha claridad y dice, ahí lo que pasa es esto. Pero hay que escudriñar las escrituras. Se compara también como al que va a una playa, ¿verdad? Un bañista. Leer la palabra es como estar ahí en la orilla, dándose un pequeño chapuzón, como llamamos, ahí en la playa, echándose agua hasta con un jarrito, ahí sentado en la arena, todo ese tipo de cosas. Eso podría compararse con lo que es leer la Biblia. Pero cuando usted dice, no, yo quiero escudriñar las escrituras, bueno, pues ya tiene que buscarse un equipo para zambullirse en las profundidades,
¿verdad? Suponiendo que usted sabe desenvolverse bien en el agua. Se va a bucear allá abajo, escudriñando bastante, y va a encontrar allí criaturas, llámese, ¿verdad? En el sentido espiritual, en las profundidades va a encontrar especies muy diferentes a las que hay en la superficie. Y por supuesto son más exóticas, como dice, esas que usted va a encontrar en las profundidades. Asimismo es la palabra de Dios. Usted va a encontrar cuando lee, lo va a interpretar tal como se ve ahí, sin mucha cosa, que no está mal, repito, pero usted dice, yo quiero ir más profundo, quiero ir más allá. Usted va a encontrar especies más exóticas. Y esto, ¿verdad?, nos acerca mucho más a Dios. Pero algo más que podemos hacer también con la palabra, con las escrituras, es meditar en ella. ¿Qué significa meditar? Después que la hemos leído, que la hemos escudriñado, analizado, pues hacer que la palabra de Dios, permanezca en nuestra mente, en nuestro corazón, un buen tiempo, meditando en ella, pensando en lo que hemos leído y en lo que hemos aprendido. ¿Verdad que sí? Con respecto, hermanos, a la perseverancia en las escrituras, en la doctrina, me encontré con un versículo en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Maravilloso, versículo que encaja como anillo al dedo, como decimos. Este versículo dice, lo pueden buscar, segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Oiga, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Miren, yo no dije eso, lo dice la palabra de Dios. Es tremendo lo que acabamos de leer. ¿Qué nos está insinuando este verso? Que si usted se considera cristiano, un hijo de Dios, usted tiene que perseverar en la doctrina. Si usted de lo que dice, no, hombre, no, y coge las cosas como suavecito o en chercha, mire lo que dice al final. El que no, o aquí dice, cualquiera que se extravía, oigan bien, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Tremendo versículo. Márquenlo por ahí para que no se les escape. Segunda de Juan 1:9. Amén. Pero hay más cosas en las cuales dice las Escrituras que perseveraban los apóstoles y en las cuales también nosotros debemos perseverar unos con otros. Dice también que perseveraban en la comunión unos con otros, en el mismo verso 42. Perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Qué significa esto y cómo podemos nosotros perseverar en la comunión unos con otros? Dice la palabra de Dios en el mismo libro de los Hechos que no había entre ellos ningún necesitado. Una manera de permanecer, de perseverar en la comunión unos con otros es asegurarnos de que eso también pase en nuestra iglesia, de que no haya algún hermano pasando trabajo, como decimos en buen dominicano, que no haya entre nosotros un hermano pasando trabajo y que nosotros estemos ajenos a eso. Debemos estar al tanto de lo que pasa con nuestros hermanos, porque esto es una manera de perseverar en la comunión unos con otros. No sería adecuado, no sería justo que un hermano le pregunte al otro, que hace mucho que yo no veo al hermano tal, tú no sabes de él. Dice, no, yo tampoco sé, hace mucho. Bueno, pues ya hay dos que no saben de ese hermano. No debería ser, porque debemos estar interesados en el uno al otro. Con un domingo que un hermano falte al culto, pues es suficiente para investigar qué pasó, qué le pasó al hermano. Es bueno darle una llamadita a ver si tuvo algún problema o si fue algún contratiempo que tuvo que no pudo llegar.
De esta manera se mantiene la comunión, se persevera en ella y el hermano a su vez pues se siente bien en el sentido de que usted le llamó. Se va a sentir muy cómodo, muy halagado y espiritualmente edificado, porque usted le llamó para saber de él. Esto es perseverar, o parte de lo que es perseverar en la comunión unos con otros. Pero ¿qué más? Dentro de la comunión unos con otros, dice la palabra que ellos asistían con regularidad al templo. Ellos asistían con regularidad al templo. Esto es parte de perseverar en la comunión unos con otros. Yo no sé cómo hay algunos hermanos, si se le puede llamar hermanos, que han dicho que, bueno, que para ser cristiano usted no tiene que ir a la iglesia, usted puede llevar su vida cristiana solo, sin congregarse. Bueno, no vamos a decir que no es cristiano, ¿verdad? Porque tampoco podemos decir que de eso depende que él sea creyente. Pero es poco probable que podamos nosotros perseverar en la doctrina, perseverar en el camino del Señor, alejado del resto de la comunión, de la iglesia, del resto de la congregación. Ya habíamos hablado anteriormente acerca del cuerpo y la cabeza que es Cristo y el cuerpo que es la iglesia. De manera que si nosotros somos el cuerpo de Cristo y usted decide no congregarse, está como separando a un miembro del resto del cuerpo, ¿verdad? Es como que usted intentara desprender a algún miembro de su cuerpo y lo deje que él sobreviva por su cuenta, que él sobreviva solo. De manera que esto es, el congregarse es sumamente vital para permanecer firme en los caminos del Señor. Dice que ellos asistían con regularidad al templo. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más hacían? Compartían. Vamos a leer ese verso. Dice, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 1. En la comunión unos con otros. 2. En el partimiento del pan y en las oraciones. Pero vamos por partes. Dice que compartían el almuerzo en las casas con alegría y sencillez de corazón, a lo cual le llamaban en aquel tiempo que era la coinonía, compartir la coinonía. Dice, en el partimiento, déjame ver, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, dice en el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, 1, ¿verdad? Y partiendo el pan en las casas, aquí es, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué estamos queriendo decir? Bueno, que esto es, cuando invitamos a un hermano o a dos o a una familia a nuestra casa, esto no es algo que lo inventamos nosotros. Ya viene desde la primera iglesia, lo ponían en práctica con regularidad. Es decir, compartían el pan en las casas, ¿verdad? Que es diferente a lo que es partiendo el pan, que es la cena del Señor. Son dos cosas diferentes, para que no haya confusión, ¿verdad? Lo que era en el partimiento del pan es la Santa Cena, y partían juntos en las casas con alegría y sencillez de corazón. Así que, hermanos, vean ahí ustedes 3 aspectos brevemente sobre los cuales la iglesia del Señor está llamada a perseverar, en cuanto a perseverar en la comunión unos con otros, ¿verdad? No había entre ellos ningún necesitado, se preocupaban por eso. Asistían con regularidad al templo, compartían el almuerzo en las casas con alegría y sencillez de corazón. Es decir, ponían en práctica lo que era la coinonía. La coinonía. En tercer lugar, ¿qué más? Dice que perseveraban en la ordenanza del Señor. Aquí es, ¿verdad?, donde habla de eso, del partimiento del pan.
¿Qué verso dice? 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ahí quedamos, ¿verdad? En el partimiento del pan también perseveraban. Bueno, pero ¿qué podemos decir aquí? Hay algo que podemos decir muy importante. Lo primero, hermanos, la Santa Cena, como se le llama, o el partimiento del pan, es una de dos ordenanzas que el Señor dejó. La otra es el bautismo en agua, ¿verdad? Entonces, las ordenanzas del Señor son para obedecerlas, no para tomarlas caprichosamente. Si tengo tiempo, voy a ver si voy, etcétera, ¿verdad? Y déjenme decirle que yo he visto en la iglesia del Señor, en diferentes lugares, como que no hay un respeto a la altura que merece el partimiento del pan o la cena del Señor o la Santa Cena, como se le llama en diferentes lugares. Por ejemplo, en nuestras congregaciones hemos establecido celebrar el partimiento del pan el primer domingo de cada mes. Y yo noto que hay hermanos que no le dan mente a eso, como decimos nosotros. Que por cualquier cosita deciden no ir a la iglesia, me pasó esto, nunca se detienen a pensar, oye, pero hoy es el día de la comunión, hoy es el día del partimiento del pan, es el día de cumplir la ordenanza del Señor. Yo no sé si ustedes sienten lo mismo, han sentido lo mismo que yo, pero como que se trata con cierta ligereza lo que es la celebración de la Cena del Señor. Y bueno, no solamente entre nosotros. Si ustedes buscan ahí en 1 Corintios 11, la primera parte del capítulo, ustedes ven cómo el apóstol Pablo tiene que exhortar. Tiene que hablar con cierta dureza acerca de esta ordenanza tan importante. Y les habla allí a los corintios y les dice, señores, la celebración de la comunión o la cena del Señor no es una comilona. Si ustedes tienen hambre, coman en su casa. Pero aquí es el partimiento del pan, es el cumplimiento de la ordenanza del Señor, en otras palabras, ¿verdad? Y luego comienza a tocar temas importantes de cosas que suceden en la celebración de la cena del Señor. Y él dice, no debe ser así. Los exhorta con cierta rigurosidad, con cierta dureza, y luego da el patrón adecuado de cómo debe celebrarse la cena del Señor, ¿verdad? Lo primero es que las personas debemos estar en comunión plena con el Señor, que no haya nada que nos separe de esa comunión con el Señor. Pero dice Pablo, para ayudar aún más, dice, si hay algo, y algo que me llama la atención, que cuando me toca impartirla también lo digo, algo que destaca el pasaje del apóstol Pablo, dice, si hay algo, si sabes que hay alguna, vamos a decir, alguna disputa, alguna situación con un hermano, ponte de acuerdo con él, y entonces, ¿qué? Entonces tú la tomas, la cena del Señor. Hay hermanos, yo respeto todas las prácticas, ¿verdad? No voy a tomar la Santa Cena porque tengo un problemita. No, pero la Biblia te dice que lo resuelva y luego la tomes. Porque te vas a pasar yo no sé cuántas cenas del Señor sin tomarla porque todavía no has resuelto eso. Y las cosas, los problemas en el creyente no se les da larga. No se les da larga. Usted sabe que tiene alguna dificultad con un hermano, alguna enemistad, alguna situación que rompe la comunión. Ustedes tienen que resolverla lo más rápido posible, de inmediato. Si llegó el día de la cena del Señor y usted no lo ha resuelto, tiene la oportunidad de hacerlo. Acérquese al hermano o llámelo atrás. Mira, hermano, hay algo. Yo tengo algo en mi corazón, es momento de confesión, ¿verdad? También, tengo algo en mi corazón. Una vez, a lo mejor el hermano no lo sabe, porque pasa eso. Puede ser que sea usted. Lo llama y dice, yo murmuré de usted, hermano, y esto no me deja, la palabra no me permite compartir la cena del Señor por esta situación. Quiero pedirle que me perdone, ¿verdad?
ahí se restablece la comunión y ya usted está listo para participar de la cena del Señor. Eso es poniendo los casos tal vez más extremos, porque comencé hablándole de temas más simples, más comunes, en el sentido de que le damos poca relevancia. Hablo en sentido general, no por casos en particular, ¿verdad? Le damos poca importancia, poca relevancia a lo que es el partimiento del pan o cena del Señor. De manera que los primeros discípulos, la primera iglesia, perseveraban en esto. No se descuidaban en ningún momento, sino que perseveraban en el partimiento del pan, por cuanto es una ordenanza del Señor. ¿Qué más? Perseveraban en las oraciones, dice el mismo verso 42, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a hablar del culto de oración. Sé que ustedes tienen culto de oración o lo van a iniciar, o lo tienen. Todas las iglesias tienen un culto de oración, pero es casi seguro que vamos a estar de acuerdo, porque ya lo he escuchado tantas veces esto, de que los cultos de oración son los menos concurridos prácticamente de todos los cultos, como si fuese lo que menos necesitamos. ¿Qué decir del Señor? ¿Verdad? Ya lo hemos hablado, hemos dicho algo. El Señor, siendo el Hijo de Dios, se mantenía en comunión con su Padre Celestial, en oración. Perseverar en las oraciones. Los cultos de oración en casi todas las iglesias es el menos concurrido, han dicho mucho. Sin embargo, estoy de acuerdo con los que lo han denominado el culto de poder. Culto de poder. Maravilloso. Yo creo eso. Entonces, ojalá, hermanos, que en los cultos de oración, en esta congregación, si no están activados, pues se activen. En la nuestra también hay esta dificultad y buscamos la forma de que los cultos los cultos los seguimos dando, de que los hermanos se animen a asistir a los cultos, ¿verdad? Porque hay que entender también que normalmente los cultos de oración son en días laborables y días de estudio, y esto también dificulta un poco. Pero sé que hay otros hermanos que no teniendo ni que estudiar ni que laborar, también se quedan. Pero es un asunto ya de cada hermano. Y el propósito, hermanos, de este estudio es precisamente que retomemos los fundamentos de la iglesia que el Señor, que el Espíritu Santo engendró. Porque es la iglesia modelo, es la iglesia de la cual debemos copiar, no hay dudas, ¿verdad? ¿De cuál vamos a copiar? De una que probablemente modificó el esquema, el sistema. Debemos copiar de la primera, de la que el Señor creó. Y muy bien creada, muy bien hecha, como decimos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro principal modelo a seguir en cuanto a la oración. Dice la Biblia que muy de mañana el Señor oraba, muy de mañana. El Señor oraba. En Marcos, capítulo 1, verso 35, ¿qué nos dice la palabra? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo leo de nuevo. Levantándose como muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Podemos extraer algunas enseñanzas de ese versículo, ¿verdad? El versículo de por sí nos habla a nuestro corazón. Lo primero es, ¿quién es el protagonista de este versículo aquí? Es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús levantándose muy de mañana. ¿De qué nos habla? Nos habla de que debemos tener, ¿verdad?, diligencia en cuanto a la oración. Nos habla de diligencia. Nos habla también de primicias. Darle al Señor el primer lugar y darle al Señor un espacio lo menos perturbado posible.
levantándose muy de mañana. ¿Qué sucede muy de mañana? Que hay poca acción, hay poca gente molestando, hay poco ruido, hay pocas personas en las calles. Creo que no hay ningún radio encendido a esa hora de la mañana, ¿verdad? Porque los dueños de los radios están durmiendo y no quieren ser despertados por la misma música. De manera que no hay radio encendido, hay poco ruido, hay un ambiente adecuado. Levantándose muy de mañana, el Señor, y agrega algo más, siendo aún muy oscuro, oigan bien, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Oiga, cuántos pasos dio el Señor. Levantarse de mañana, muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto. Oigan bien todas las precauciones, todo lo que el Señor buscaba. Y allí oraba. Sentido general, el Señor nos está hablando. Si puedes escoger un lugar apropiado para orar, excelente. Un lugar muy apropiado, donde nadie te moleste. Me recuerda esta película que vimos no hace mucho en nuestra iglesia y creo que ustedes la vieron, ¿verdad? Cuarto de Guerra. Para mí fue de mucha bendición, de mucha edificación ver esa película, ¿verdad? Ver esta anciana, cómo se dedicó a escoger un lugar apropiado para la oración, un lugar que era exclusivo para eso. ¿Quién dice que no podemos hacer eso? ¿Verdad? A veces en nuestras casas tenemos espacio de sobra. Les insto a que preparen un cuarto de guerra, porque lo podríamos necesitar mucho, ¿verdad? Ahora y en tiempos de mucha dificultad que podrían llegar. Ese es un buen consejo, preparar un cuarto de guerra. Bueno, si no puede ser en nuestra casa, podría ser en algún otro lugar, pero póngase a darle mente a eso. Miren lo que hizo el Señor. No se conformaba con levantarse muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Qué más? Salió, no se quedó ahí, y fue a un lugar desierto donde no hubiese nadie, y allí oraba. De manera que él se dedicó a buscar un lugar apropiado para estar en comunión con su Señor. Amén. Pero ustedes dirán, bueno, eso fue el Señor Jesucristo, porque Él era Dios. Pero Pedro, nos dice la palabra de Dios, Pedro y Juan y los demás apóstoles, entiendo, que dicen Hechos 3.1, ¿lo tiene alguien? Para darles participación también. Hechos capítulo 3, verso 1. Amén. Disculpen. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. De aquí también podemos sacar algunas cosas interesantes. Ustedes recuerdan que hablamos del templo. Decíamos algo de que el templo no es el lugar para los creyentes permanecer. Eso lo dijimos y lo sostenemos, porque la palabra nos da suficiente fuerza para entender eso. El templo no es el lugar para que la iglesia viva ahí, no. El templo es un lugar para usted ir a cargar las baterías, para ir a recargar. Pedro y Juan subían juntos al templo, ¿verdad? Los dos principales apóstoles del Señor, los cuales el Señor no dejaba en ninguna reunión especial que tuviera. Junto con Jacobo también, esos tres, esa tríada. Subían juntos al templo. Estamos viendo que ellos iban al templo. No es que ellos no iban al templo, ellos iban. A la hora novena, la de la oración. La hora novena son las 3 de la tarde en nuestro horario, ¿verdad? A esa hora corresponde la hora novena. Ven ustedes que era una hora, no era una hora suave, era una hora con el sol caliente. Pero esa era la hora que ellos habían establecido. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. De modo que ellos no descuidaban eso. No descuidaban la oración, porque eso es vital en la vida de todo creyente. Y no solo Jesús oraba, Pedro y Juan y los demás apóstoles oraban. Luego los apóstoles en sus cartas
enfatizan la necesidad de la oración con mucha frecuencia, con mucha contundencia. Todos los apóstoles en todas las cartas que escriben, tanto las cartas de Pablo como las cartas de Pedro, las de Juan, pues nos hablan todas de la necesidad que tenemos de la oración. Amén. Pero ustedes dirán, bueno, pero esos fueron ellos, los de la iglesia original, que estaban embestidos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros, ¿por qué no podemos estar embestidos del poder de Dios, del Santo Espíritu de Dios? Pero si ustedes quieren que acerquemos un poco más las cosas, pues veamos. Posteriormente, hermanos, grandes hombres de Dios han alcanzado maravillosas experiencias por medio de la oración. Por ejemplo, Martín Lutero dijo: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Todo el que habla de esta manera sobre la oración es porque ha tenido maravillosas experiencias con la oración. No es porque se les ocurre, déjame crear una frase que se haga famosa a través del tiempo sobre la oración. ¿Verdad que no? Esos hombres no hablaban de esa manera ni pensaban en esas cosas. Era porque tenían una estrecha relación con el Señor a través de la oración. Por eso dijo Martín Lutero esa frase. Y si le parece que eso fue una casualidad, Martín Lutero también dijo: tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras 3 horas orando. Cualquiera, ¿eh? Tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras 3 horas orando. Nosotros a veces pensamos muy diferente, ¿verdad? Tengo tantas cosas que hacer hoy que no me dio tiempo a orar, ni a besar la mano a papá, como decimos. Pero Martín Lutero tenía un criterio muy alto de lo que era mantener la comunión del Señor a través de la oración. Pero alguien más, son muchos los que han hablado, los que han tenido una experiencia alta y grata a través de la oración. Dijo Spurgeon: nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Les repito esta frase: nuestras necesidades, oigan bien, porque oramos porque tenemos necesidades, ¿verdad? Tenemos necesidades. Y Juan lo decía mucho: todo lo que pidiéis al Padre en mi nombre lo dará. Oramos porque tenemos necesidades, porque tenemos debilidades. Y el Señor, usted sabe por qué oraba, siendo Él Dios, porque Él iba a pasar, y recuerden ustedes una de las famosas oraciones, una de las más, como dice un hermano en mi iglesia, de las más emblemáticas oraciones del Señor fue aquella del Getsemaní. Aquella oración en la que el Señor pues lloró ante su Padre prácticamente y le dijo: si es posible, Padre, te pido que pases esta copa de mí, pero no quiero que se haga mi deseo, sino lo que tú quieres, ¿verdad? Y esa fue la oración que él hizo allí en ese lugar donde él fue a orar, en el Getsemaní. De manera, hermanos, que cuando pasamos por dificultades y cuando estamos también sin dificultades, la meta es orar al Señor. Nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo, dijo el gran Spurgeon. Y para mí una de las frases tremendas, muy populares sobre la oración fue esta: no olvides orar hoy, porque Dios no olvidó despertarte esta mañana. Oswald Chambers dijo esa frase: no olvides orar hoy, porque Dios no olvidó despertarte esta mañana. De modo que si estamos despiertos, si estamos hoy caminando, si estamos hoy respirando, es porque el Señor así lo ha querido. Y no hay mejor oportunidad que darle las primicias al Señor,
darle las gracias al Dios y Padre nuestro, ¿verdad? Desde que nos levantamos, desde que abrimos los ojos. No olvides orar hoy, porque Dios no se olvidó de despertarte esta mañana, dice Oswald Chambers. Amados hermanos, vieron ustedes ahí esos 4 aspectos sobre los cuales perseveraban los primeros creyentes. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en la ordenanza de la cena del Señor y perseveraban en las oraciones. Ojalá que nosotros también, amados hermanos, copiemos ese hermoso, ese bello ejemplo de la iglesia primitiva, como se le dice, de la primera iglesia. Y bien, hermanos, para la próxima semana ya nos vamos a enfocar, concluimos aquí estos 2 capítulos, vamos a iniciar ahí en el tercero, que es el tema de una iglesia íntegra. Vamos a iniciar ahí y vamos a ver si podemos, vamos a tratar de eso, de comenzar ahí en una iglesia íntegra, como era la iglesia primitiva, y tomar parte de una iglesia de servicio, una iglesia servicial. Y luego pues concluiremos al final con una iglesia que predica, una iglesia misionera. Que el Señor nos bendiga. Si no hay alguna pregunta al respecto, alguna duda, pues lo vamos a dejar acá. Y luego vamos, como les dije, a iniciar el próximo miércoles en ese punto una iglesia con integridad, una iglesia íntegra. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por bendecirnos de una manera especial. Gracias por la palabra tuya, gracias por la vida de los primeros creyentes. Y gracias te doy por esta congregación que ha tenido la gentileza de invitarnos a compartir la palabra durante algunas semanas. Te pido una bendición muy especial, una bendición grande para esta iglesia, que tú continúes, Señor, dándole más y más de tu gracia y de tu favor. Te pido esto y te doy las gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos.